Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces tenemos una tabla país en la base de datos sistema préstamo que les he compartido. Entonces el ejercicio es una aplicación en Java que primeramente genere un archivo país JSON. ¿Está bien? Genere un archivo país JSON. Ahí está, de país JSON a partir de la base de datos y la tabla país, y luego genere un archivo país XML a partir de la tabla país. Luego generemos un archivo comprimido, país comprimido, con esos dos archivos. Generemos un socket cliente y lo enviemos al socket server, ¿no? O sea, todo este archivo país comprimido lo vamos a enviar aquí, ¿no? Lo vamos a enviar aquí. Todo ese archivo país comprimido lo vamos a enviar aquí. Del socket cliente al socket server. ¿Ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, repito, crear dos archivos, país JSON y país XML, comprimirlo, generar un socket cliente, enviarlo del socket cliente, enviarlo al socket server. ¿Ok? Ese va a ser nuestro ejercicio. Entonces, mira, el primer paso es, vamos a crear un paquete. Vamos a crear un paquete llamado ejercicio 5. Vamos a crear un folder, un Java Package, ejercicio 5. Ejercicio 5. Ya está, ejercicio 5. Vamos a crear un Java File, new Java File, y vamos a ponerle país. País. Y vamos a crear los atributos. Son tres, ¿no? ID, país, ISO y nombre. Vamos a crear los atributos private int ID país, private país, ISO y nombre. Ahí está. Y ahí vamos a agregarle las entidades de. Vamos a agregarle las entidades de Longbox. Estas tres que ya hemos venido trabajando. Vamos a agregarle estas entidades: getter, setter, los constructores y el toString. Hasta ahí, a ver, lleguemos. Ahora, el siguiente paso es vamos a utilizar JDBC simple. Entonces vamos a colocar la siguiente dependencia, ¿no? Para conectarnos vamos a utilizar el conector de MySQL. Ahí te comparto el conector de MySQL. Ahí está. El conector de MySQL lo vamos a colocarlo aquí en las dependencias. Ya está. Colócalo ahí. Luego le voy a pasar aquí un archivo que vamos a usarlo para conectarnos, ¿no? Que es el MySQL DBCon. Entonces este va a ser una clase utilitaria que nos va a permitir conectarnos, ¿no? Entonces lo voy a crear aquí, new Java file. Voy a ponerle MySQL DBCon. Es una clase utilitaria, ¿no? Que nos va a permitir conectarnos a base de datos. MySQL DBCon, y ahí en esa clase ya tiene la cadena de conexión, tiene la IP, bueno, localhost, el puerto, la base de datos, la zona horaria, mi usuario root y mi password del usuario root.
Entonces con esta clase nos va a permitir conectarnos a MySQL. Ahí está. Aquí vamos a verificar aquí lo siguiente. Mira, vamos a colocar aquí en la... Como les decía, aquí en la clase MySQL DB.com debe estar la base de datos. ¿No? Vamos a cambiar, es esta de acá, que les he pasado. Ya está, pueden colocarlo aquí. Coloquen ahí la base de datos. Ya está. Si ustedes están trabajando con otro puerto de la base de datos, cámbienle. Si ustedes tienen otro password, cámbienle, ¿no? Ya está. Ya, entonces mira, ahora vamos a realizar el primer paso, ¿no? Que es generar el archivo JSON, el archivo país XML y el archivo país comprimido. Entonces vamos a crear esa clase. Entonces vamos a crear esa clase. Le vamos a colocar, a ver, le vamos a colocar, en este caso, vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle, vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle generar zip. Ya vamos a ponerle, a ver, generar. Sí, vamos a crear una clase aquí. Vamos a ponerle new Java class y vamos a ponerle generar o generate, ¿no? Generate zip país. Generate zip país. ¿Está bien? Entonces vamos a utilizar esta clase. Vamos a ponerle un main aquí y vamos a ponerle un método public void generar procesar. Vamos a ponerle void procesar. Ahí está, procesar. Y aquí vamos a colocarle generate zip procesar. Coloquemos de esta manera. Entonces vamos a hacer aquí nuestra generación, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar vamos a hacer lo siguiente. El primer paso es generar el array list de países, ¿no? De la base de datos. O sea, ¿cómo generamos el array list de países de la base de datos? El siguiente paso es vamos a generar el archivo JSON de países, de los países. Y luego vamos a generar el archivo XML de países. Paso 3. Paso 4, vamos a generar el zip del JSON y XML. Paso 5, vamos a generar el zip, ¿no? El archivo zip. Ya, esos son los pasos que hay que hacer, esos 4 pasos. ¿Ya? Entonces el primer paso es generar el archivo, el array list de los países. Entonces vamos a colocar aquí un connection, ¿no? Vamos a colocar aquí un array list, el array list de países, ¿no? Array list de países. Está, mira, ahí está mi array list de países. Ya está. Y vamos a colocar aquí un connection de llave SQL, un prepare statement, ¿no? Prepare statement, un result set, ahí está, mira. Estos son los 3 objetos que nos van a permitir. Estamos usando JDBC simple. Le agregamos un try. Ahí está. Tenemos un finally. Y ahí cerramos todos los recursos.
Ahí está, listo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero creamos la conexión, ¿no? Bueno, ahí ya nos autocompleta Copilot. Acá vamos a crear, mira, vamos a ir a nuestro MySQL DB Connection, ahí está. Get Connection, y ahí le aplicamos el método Get Connection, ¿no? O es estático, ¿no? Ahí está, vamos a aplicarle así, punto Get Connection. Get Connection, ahí está, y traemos la conexión, traemos el query y le aplicamos nuestro SQL, ¿no? Ahí está. Traemos la data, traemos los datos de las columnas, creamos el país y lo agregamos al array list. Entonces hasta aquí ya tenemos, digamos, el array list de países, ¿no? Acá lo hemos impreso, vamos a colocarlo por acá, a ver. Ahí está el array list de países. Entonces hasta aquí, a ver, tenemos nuestro array list de países que viene de la base de datos. Si lo ejecutamos hasta ahí, le damos run. Entonces mira, fíjate que te va a imprimir todos los países, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hemos mandado a imprimir todos los países, ¿no? Entonces está mostrando los países de la base de datos, ¿no? Con eso que estamos demostrando que nuestra aplicación está leyendo la base de datos y está llenando todos los registros que estaban en la base de datos país, ahora está en este array list de países. Ahí está todo, ¿no? ¿Ya? Verifíquenlo hasta ahí, consultas, dudas. Lo que se ha conseguido con esta parte de la aplicación es generar un array list con toda la data de la base de datos. Y ahora vamos a crear el archivo JSON, ¿no? Entonces, para generar el JSON, ¿se acuerda que usamos el file writer, ¿no? Utilizamos la librería JSON, ¿no? Ahí está, mira. FileWriter, JSON Builder. Entonces creamos aquí la clase JSON Builder para que salga con el formato. Este le da un formato. Y lo que dice acá, JSON convierte a JSON del array list de países y mándalo a este file writer que lo va a registrar en el archivo, ¿no? Entonces ahí vamos a ponerle países.json. A ver, países.json. Entonces con eso ya estamos generando nuestro archivo JSON. Para generar el archivo XML también era igual, ¿no? Con el file writer nos va a permitir registrar el archivo. Vamos a colocarle un try. Ahí está, mira. Y estamos aplicando las librerías del farce XML con esta constante indent up to the string, le da un formato y lo va a colocar en países XML. Ok. A ver, hasta ahí vamos a probar la ejecución. Voy a borrar mis datos. Voy a irme al archivo C XML cliente, voy a borrar y voy a generar, a ver, voy a darle un run y ahí voy a generar voy a verificar si está generándose mi archivo países JSON, ahí está, o XML, y países JSON, ahí también está. Está generándose mis dos archivos de la base de datos, con data de la base de datos. Entonces miren,
hasta el momento hemos generado nuestro archivo JSON, nuestro archivo país JSON. Hemos generado nuestro archivo país XML, ¿no? Ya está generado. Y ahora nos falta generar nuestro archivo país comprimido. O sea, este archivo país comprimido que va a contener a los dos archivos, país JSON y país XML. Entonces vamos a generar por aquí, vamos a generar nuestro archivo, ¿no? Ahí está, nuestros dos archivos, ahí lo reconoce Copilot, y vamos a hacer nuestro, muy parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Anteriormente, nuestros ejercicios. Vamos a generarlo, ¿no? Entonces mira, ahí le vamos a generar en nuestro archivo comprimido, con país comprimido se llama, país comprimido zip, y ahí le voy a pasar estos dos archivos a esta clase sit up to the string. Voy a hacer el for recorriendo este arreglo. Si fuesen 2 o 3 o más, no interesa, el arreglo lo va a generar. Bueno, acá estoy haciendo una impresión del nombre. Cojo los archivos y los mando a este sysentry y lo mando al sysopt up to the string, que es el padre, como quien dice. Luego, una vez que le mando el archivo, ahora hay que enviarle los bytes, ¿no? Todos los bytes, y cerrar los recursos. Nuevamente, cojo un nuevo archivo, lo mando al entry, mando los bytes y cierro los recursos. Ok, entonces hasta ahí, a ver, voy a probar la ejecución. Entonces ejecuto, hasta ahí un run. Ya está. Entonces mira, ahí están mis dos archivos y el archivo comprimido, país comprimido, y ahí voy a verificar si está llegando, ¿no? Toda la data. Ahí está, mira, si está llegando, ¿no? Porque ahí está el tamaño 20K países. Entonces ahí están los dos archivos, tanto JSON como XML, que está viniendo de la base de datos. ¿Alguna consulta, duda hasta ahí? Claro, ahí les paso el código. Continuamos por aquí. Mira, ahora vamos a crear un socket, el socket cliente. Este socket cliente que está aquí. Vamos a crear el socket cliente y vamos a crear el socket server. ¿Ah, bien? Y el socket cliente es el que va a enviar el archivo país comprimido. Este país comprimido lo voy a enviar del socket cliente, lo voy a enviar al socket server. O sea, desde un punto de una red LAN lo quiero enviar a otro punto de una red LAN. Ese es el objetivo, ¿no? De un punto de una red LAN quiero enviar este archivo hacia el otro punto de la red LAN. ¿Ok? Eso es lo que hace el socket. Bien, entonces vamos a crear aquí nuestro socket, ¿no? Vamos a crear aquí new Java class. Vamos a poner cliente. Cliente zip país. Ahí está, cliente zip país. Este es el cliente. Vamos a ponerle acá un main. Y vamos a ponerle ahí new cliente zip país. Zip país. Y vamos a crear aquí el constructor, ¿no? Public cliente zip país. Zip país. Ya está. Entonces mira, acuérdate que primero vamos a generar todos los archivos, ¿no? Generar los archivos. Entonces vamos a llamar a nuestra clase que hemos creado, pues, ¿no? Generar zip país y vamos a ponerle procesar. Ahí está, ese primer paso, ¿no?
Paso 1, generar todos mis archivos. ¿Ya? Luego vamos a, paso 2, vamos a crear el socket, ¿no? El socket cliente. El socket cliente. Vamos a ponerle aquí socket cliente. Vamos a colocarlo como hemos estado trabajando en nuestro socket, ¿no? Un socket cliente. Vamos a colocarlo de esta manera, ¿no? Un try socket. Vamos a ponerlo por aquí. Un socket cliente. Vamos a colocarle primeramente aquí el socket cliente private. Vamos a poner el puerto y vamos a colocarle aquí el puerto y un host, ¿no? Un host. Está. Vamos a colocarle aquí un cache. Ahí está, mira. Entonces ahí está nuestro socket cliente. Nuestro socket. Ahí está, vamos a conectarnos acá. Paso 1. Vamos a generar los archivos. Cliente start. Vamos a ponerlo así. Generando archivos. JSON, XML y zip. Ese es el primer paso. Luego vamos a crear el socket y nos vamos a conectar, ¿no? Acá está conectarnos. Ahí. Vamos a enviar el archivo. Enviar el archivo. Ahí está, vamos a enviar el archivo. Entonces mira, vamos a poner por aquí. Para enviar un socket cliente, ahí está, ahí te comparto, mira hasta ahí. Lleguen hasta ahí, a ver. Entonces hasta ahí hemos creado nuestro socket cliente, ¿no? Primero generamos los archivos, acá estamos creando nuestro socket, ¿ya? Y aquí vamos a crear los flujos para enviar. Los flujos básicamente son dos, ¿no? Los flujos básicamente para enviar son dos. Ahí está, mira. Estos flujos son dos clases que permiten enviar de un socket a otro, ¿no? Son los flujos para enviar. Entonces ahí dice file, input de string y el file data up to the string. Entonces, ¿cómo se llama nuestro archivo que vamos a enviar? Se va a llamar país comprimido. País comprimido. País comprimido.zip. Entonces, este es el archivo que se va a enviar. Y lo vamos a enviar con un while. Ahí está. Archivo enviado. Ahí está. Y ahí cerramos los recursos, ¿no? Vamos a cerrar estos recursos. Vamos a cerrar estos recursos. Ahí está. Entonces esos son los pasos para enviar un archivo, ¿no? A ver, si lo queremos ver aquí en un diagrama. A ver, en un diagrama para explicarlo mejor, mira. Acá tenemos un diagrama.
lo que dice es lo siguiente, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo acá yo tengo un file. Este es el archivo file que yo quiero enviar, pero para eso se crea una clase file y se crea una clase file input string. Ese input string es la que permite sacar los bytes de file, ¿no? Y pasarlo a data output string. Ese data output es el que envía desde el encargado de enviar del socket cliente al socket server. Entonces ahí está, a ver, identifiquemos las clases. Entonces, este file input es el encargado de sacar los bytes. Entonces, ¿dónde está? Lo está sacando los bytes, donde dice read, leer. Saca los bytes y lo envío a quién. Él, cuando dice write, está enviando al socket server. Entonces lee los bytes y salida se encarga de enviar al socket, ¿no? Lee los bytes de aquí, una porción, y lo manda. Lee los bytes y lo manda. Lee los bytes y lo manda. Ese while lo que hace es leer los bytes y mandarlo del socket cliente al socket server. Él se encarga de leer los bytes y él se encarga de enviarlo. Ahí están las clases, ¿no? Ok. Entonces con este file salida, ese es el que está enviando los bytes. Ahora vamos a crear el socket server, que va a ser el proceso inverso, ¿no? Al del socket cliente. A ver, continuamos y vamos a crear el server. Entonces mira, el server lo que va a hacer es el proceso inverso, ¿no? Va a recibir aquí los bytes. Entonces mira, fíjate que aquí, este es los bytes que va a sacar, lo envía a data output y comienza a llegar al data input string. Ese data input string se va a la clase file output string para mandarle ahí los bytes. ¿Está bien? El input string es para sacar los bytes y el output string es para enviar bytes al archivo, ¿no? Para que construya el archivo. Entonces mira, vamos a crear acá el server. Voy a crear acá new Java file. Vamos a ponerle server zip país, server zip país. Vamos a colocarle aquí un main new server zip país y ahí vamos a colocarle un puerto 13 con el que siempre trabajamos, public server zip país. Ahí está, y le damos un tab. Entonces mira, más o menos acá te ayuda Copilot, data input y file output. Entonces mira, acá le vamos a poner un while true. Este es para que ya está. Bien, ahí está, mira, este va a ser nuestro socket server. Lo que está haciendo es el proceso inverso, ¿no? Vamos a crear en la clase, vamos a crear acá un paquete llamado server, un paquete server, créate, y ahí voy a recibir el país comprimido. Estoy haciendo el proceso inverso, ¿no? El data input string está recibiendo con el método entrada read, está recibiendo los bytes y luego lo estoy mandando al FOS, que es file output string, que va a llenar este archivo, ¿no? De todos los bytes recibidos. Entonces, a ver, voy a verificar si está funcionando. Entonces voy a borrar todo lo que tengo en server.
y voy a borrar todo lo que tengo en cliente. No tengo nada en server, no tengo nada en cliente. Entonces lo primero que se hace es ejecutar el server, ¿no? Ejecuto el server, ya, ejecuto el server, ahí está, el server está esperando un cliente, y ahora ejecuto un client, ¿no? El cliente es el que va a llamar a generar los archivos y luego lo va a enviar ese archivo generado. Entonces voy a darle acá un run, ya está, vamos a ver, ahí está, mira, acá está en el cliente, se generó los archivos y se tuvo que enviar al server, ¿no? Ahí está el server, también llegó el archivo comprimido, lo ejecuto y ahí está, ¿no? Ahí está en el server. Sí está llegando los dos archivos comprimidos. Bien, ese sería el ejercicio. Hasta ahí te paso el server. Bien, ahí tenemos el ejercicio ya terminado.